Buenas tardes, jóvenes. Dándole continuidad a nuestro proceso de capacitación y siguiendo el cumplimiento del cronograma de actividades. Para este día hoy nos correspondería hablar del ciclo de mejora continua o ciclo PHBA o ciclo de Edward Deming, quien fue la persona, el autor de este ciclo. Es importante que rescatemos que este ciclo PHBA toma una relevancia muy importante en el contexto de la gerencia y de la administración en general y en especial de enfermería, ya que mediante este ciclo vamos a encontrar unos beneficios grandes en nuestros procesos, como son, por ejemplo, que con la aplicación de este ciclo se pueden establecer metas que se cumplan a corto plazo, se reducen los gastos de los costos de no calidad y además de eso, este ciclo, como su nombre lo indica, nos induce a una mejora continua. Siguiendo con el procedimiento, el ciclo PHBA o ciclo de Deming se divide en 4 etapas. Una de las primeras etapas que este ciclo se determina es la etapa de planeación. Ese enfoque de planeación se define como ese ciclo de mejora que se inicia con la identificación de un propósito y alcance del sistema o proceso que se desea mejorar, teniendo como marco diagnóstico y medición basal que determina el estado real del proceso. Entonces les entro a explicar. Entonces, la etapa de planeación es aquella etapa en la cual nosotros vamos a establecer objetivos, propósitos, pero que también es importante recalcar que en esta etapa de planeación nosotros debemos partir de una línea base o de un diagnóstico inicial. Por ejemplo, ubicándonos en nuestro contexto del día a día y en un indicador de calidad para que veamos cómo le podemos dar aplicabilidad a ese ciclo PHBA, encontramos que tenemos una línea base y es que para el primer trimestre del año 2019 se encontraron como resultado de los indicadores que existía un 3% de infecciones asociadas a la atención en salud y para el mismo periodo de tiempo, el comparativo del primer trimestre del año 2020, se encontró que la tasa de infecciones asociadas a la atención en salud estaba en un 5%. ¿Qué significa eso? Que ya estamos partiendo de una línea base, que tenemos un diagnóstico inicial para poder ejecutar la etapa de planeación. Es decir, con base a esta línea base o a este diagnóstico, nosotros vamos a emprender un ciclo PHBA. Si bien el ciclo PHBA en su etapa de planear permite que se diseñen los sistemas, que se determinen los indicadores, por eso de hecho la primera etapa, vuelvo y repito, es donde nosotros vamos a establecer objetivos, vamos a establecer metas, vamos a diseñar un sistema, un proceso, vamos a definir unos indicadores, ¿sí? Y les pongo por ejemplo, si yo estoy en mi etapa de planeación y yo quiero conocer la proporción o la tasa de infecciones asociadas en salud, yo voy a crear ese indicador, que ese indicador me va a permitir a mí desde la planeación, cuando yo haga la medición inicial del desempeño, como vamos a ver más tarde en una de las etapas del ciclo PHBA, me va a permitir conocer entonces que a través de ese indicador decir si la tasa de infecciones mejoró o si empeoró, si subió o si bajó de acuerdo a ese estándar meta que ya yo le puse ese indicador. Y siempre yo les decía, los indicadores siempre se tienen que comparar. O sea, un indicador siempre tiene que tener un referente. ¿Y el referente cuál va a ser? El estándar meta. ¿Y qué es el estándar meta? Es lo que ya está aceptado en nuestro medio, sí. Por ejemplo, el estándar de infecciones asociadas a la atención en salud para un hospital de mediana complejidad oscila entre 1.5, 1 y 1.5% de infecciones. Entonces, con base a que yo tengo ese estándar, que un hospital de mediana complejidad no me puede aumentar más, es de
de 1 o 1.5% de infecciones, entonces yo con base a eso ya voy a definir mis indicadores y mi estándar. Entonces, prosiguiendo con esas mismas etapas, encontramos la etapa del hacer, según el ciclo de Deming, y que esta etapa del proceso es la que se realizan las acciones de intervención que fueron diseñadas para mejorar el sistema o el proceso. Entonces, ya implantamos un proceso, ya diseñamos y estamos poniendo en práctica una situación o estamos poniendo en práctica un proceso para que ese proceso pueda tener fruto y mejorar. Entonces, ¿qué hacemos en esta etapa ya del hacer? En la etapa del hacer también hacemos medición inicial del desempeño. ¿Qué es? Evaluamos, también ponemos y miramos cómo estaba yo y cómo estoy yo ahora que inicié ese plan de mejoramiento. O sea, cómo estuve yo en el año 2019, primer trimestre, y cómo estoy yo ahora en el mes de abril, por ejemplo, 2020, con relación. Entonces definimos que esta etapa del hacer es donde ya se aplican los instrumentos que permiten medir el desarrollo de la intervención de las acciones para la mejora de un proceso. Entonces, ejemplo, ustedes tienen que planearon hacer, dentro de su planeación estaba que se trazaron un objetivo y que fue reducir en un 0,5% la tasa de infecciones asociadas a la atención en salud. Entonces, ustedes ya en el hacer ponen en práctica aquellas acciones que conducen a reducir, como por ejemplo, entonces socializan los protocolos de lavado de manos, socializan lo que es las normas de bioseguridad, le dan la dotación de los elementos de protección personal a su talento humano, etcétera. Entonces esa es la etapa ya del hacer, cuando ustedes ya implementan las acciones. Continuando salimos con la etapa entonces ya hablamos de la planear, el hacer, y vamos para la tercera etapa del proceso, que es la etapa de verificar. ¿Qué se define como verificar? Verificar es la etapa del proceso en la que se realiza la comparación de los datos obtenidos de la medición sobre acciones de la implementación contra lo planeado en el enfoque del sistema o proceso, utilizando para ello algunas de las herramientas de calidad que permitan el análisis de la situación y del análisis para la toma de decisiones. Entonces, ya en la etapa de verificar es cuando yo hago el monitoreo, yo hago la supervisión, yo aplico listas de chequeo, yo ya puedo decir y medir si las acciones que implementé me están trabajando bien o si tengo que hacer alguna modificación. Entonces es en la etapa del verificar donde yo tomo decisiones de acuerdo a los resultados que me dé el análisis de desempeño. Continuando con esta misma etapa del verificar, es donde yo saco las oportunidades de mejora. ¿Sí? Yo saco de ese análisis de desempeño, busco todas mis oportunidades de mejora para poder actuar en el futuro, que sería la cuarta etapa del proceso o del ciclo PHBA. La etapa del actuar se define como la etapa en que se generan las adecuaciones de la implantación de los sistemas o procesos cuando se ha identificado un área de oportunidad y aún no se cumple con el enfoque diseñado, o se identifican acciones que se están saliendo del control. Este ciclo se desarrolla cuantas veces sea necesario para alcanzar el estándar planeado en el diseño. Entonces, el actuar es donde yo voy a establecer ya las acciones correctivas y preventivas, dado el caso que no logré conseguir reducir esa tasa de infecciones. Entonces, en ese actuar, yo voy a tomar decisiones, voy a implementar unas acciones más drásticas para reducir entonces esa tasa de infecciones. Entonces, el actuar se define en la etapa en la que ya se cumplió con las etapas anteriores, se alcanzarán el estándar y se decide rediseñar el enfoque original. El actuar también se define como esa etapa en la que se busca la organización de los procesos para producir alguna de las etapas del sistema o proceso y rediseñar el propio. Entonces, ya tomo control, ya evalúo, ya verifico y ya en el actuar
tomo los correctivos. Entonces hasta aquí puedo explicarles rápidamente y de manera concisa cuáles son los elementos fundamentales que constituyen el ciclo PHBA o ciclo de mejoramiento continuo o ciclo de Deming, como se puede encontrar. Entonces los invito a que hagan, con base a estas aclaraciones que les he hecho, que hagan el ejercicio que les puse en el Office Team. Muchísimas gracias.